Good afternoon, guys. I hope you're having a great Wednesday. Estamos en el 11 del 11 del 2020. Hace 9 años que se estrenó Skyrim, The Elder Scrolls Skyrim. Wow. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va con sus demás materias? ¿Cómo les ha ido con sus calificaciones en general? Platíquenme todo. ¿Cómo están? Hi, teacher. Good afternoon. Hello, good afternoon. Al 100, profe, al 100 aquí estamos. Buenísimo. Felices. Excelente, yo más feliz. Thank you. Bueno, esta sesión se está grabando. Ya saben, todas las sesiones que tienen que ver con contenido se graban en caso de que alguien tiene una eventualidad técnica o que su internet se ponga tóxico para que puedan eventualmente volver a verla, ¿no? Si se hace falta en YouTube. Yo muy bien, César, bastante bien, bastante contento, en primera por cómo han ido los resultados de Happy Single Days. Con cómo han ido los resultados, sí, estoy también, felicidades. Primero contento por cómo van las calificaciones. Es de las cosas que más me motivan, de las cosas que más me levantan el ánimo. Primero saber que ustedes están bien y ver que están rindiendo bien en la escuela. Con eso ya tengo toda la semana. Y luego pues las cosas van bien en general. Es bueno ver que las cosas vayan bien. Hay que buscar motivos para estar estables a pesar de la pandemia, de que no podemos salir, hacer las cosas como estábamos antes. Lo más importante, pues se han visto esos mensajes en Facebook que dicen que si no salen habiendo leído un libro o si no hicieron tal cosa es porque en realidad no tenían fuerza de voluntad o algo así. Es una tontería, ¿no? Lo importante ahorita es estar vivo, salir con vida de esto. Y ya luego pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Lo importante ahorita es estar saludables, hacer las cosas que nos toca hacer para llegar a la siguiente semana y el siguiente mes y el siguiente año. Entonces, sí, como que hay epidemia de solteros ahorita. Dicen, no me consta, pero como que sí hay epidemia. Pero está bien, igual y se distraen menos. Bueno, la semana pasada, si recuerdan, vimos un pequeño adelanto de los temas, vimos un tráiler de los temas, que fue lo de las voces pasivas. Las vimos de hecho bastante bien, pero quiero darles un repaso de nuevo hoy al tema, porque todo este todo este tercer corte es básicamente sobre la voz pasiva. Y hay dos grandes bloques de voz pasiva que vamos a ver. El primero que tiene que ver con los verbos regulares o los verbos no compuestos. Y el segundo bloque, que es la siguiente semana, que es justamente qué reglas hay que seguir cuando tengo verbos en tiempos compuestos, como los tiempos perfectos, como los continuos, etcétera, etcétera. Es muy sencillo, pero cada uno de estos temas merece su atención en particular. Entonces, a pesar de que ya vimos un poco la semana pasada, vamos a ver de nuevo el adelanto que vimos la semana pasada, pero en este tema de ahorita. Es muy sencillo. Una vez que entienden la dinámica, es muy fácil de comprender. Entonces, pues bueno, voy a mostrarles ahorita, les voy a compartir la pantalla para que puedan ver de nuevo las reglas. Están muy fáciles, facilísimas. Ahí va y me dicen si les aparece. Espera un momento, estoy... No le hagan caso a lo que ven en pantalla, déjenme quitar esto. Ok, ahora sí. En este momento ya les debe haber aparecido la guía dosificada de este corte. Como les mencionaba, esta semana comenzamos con la voz pasiva, con los tiempos regulares y irregulares de manera simple. Es fácil. Recuérdeme, porque más o menos habíamos visto un poquito la semana pasada, ¿en qué consiste la voz pasiva? Para empezar, ¿qué cosa es una voz activa y qué es una voz pasiva? ¿Cuál es la diferencia? Díganme, ¿qué es lo que recuerdan de este tema?
la voz pasiva era como una manera indirecta de decir que se está haciendo una acción y la activa es cuando se menciona al sujeto. Ajá, eso es cierto. Es una manera muy concreta de decirlo. En la voz pasiva, bueno, en ambas se lleva a cabo una acción, pero en la voz activa hay un sujeto. Eso es cierto. ¿Cuál es la diferencia respecto a eso del sujeto con la voz pasiva? A ver, bien fácil. Recuerden cómo Era se lo ven del sujeto. los Primero va el sujeto, luego la acción, y en la voz activa y en la voz pasiva cambia, por decirlo así. La acción toma parte como sujeto y luego el sujeto toma como parte de acción, por decirlo de una manera. más o menos. Ah, vamos a ver, dice Paulina que se cambia el orden de la estructura. Sí se cambia. Bueno, todo lo que han dicho es cierto. Voy a ayudarles a concretizarlo. Voy a ayudarles a ponerlo de la manera más clara posible. Porque las reglas, una vez que se entienden, son muy sencillas de repetir. Verán, la voz activa consiste en lo siguiente. Un sujeto lleva a cabo una acción. Esta acción afecta a un objeto. ¿Ok? Así es, Fernanda, el pasivo en el verbo siempre es participio. El verbo siempre es en pasado participio. Thank you very much. Qué bueno que recuerdan eso. Entonces, les muestro esto en pantalla. Denme un segundo. La cosa está así y es muy fácil. Tengo una voz pasiva. La voz pasiva la identifico por esto. Hay un sujeto. Ese sujeto lleva a cabo una acción y esta acción afecta a un direct object, un objeto directo. Si hay un objeto directo, porque es justo quien recibe la acción del verbo. El verbo que previamente llevó a cabo un sujeto. ¿Ok? Hasta ahí facilísimo. Esta persona lleva a cabo una acción en forma de un verbo que afecta a un objeto. El objeto puede ser una persona, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier cosa que se pueda mencionar, un sustantivo, eso puede ser el objeto directo. Una persona, puede ser una casa, puede ser un automóvil, puede ser el clima, cualquier cosa que se pueda mencionar. ¿Qué es importante en la voz activa? Que necesito el sujeto llevando a cabo esta acción hacia un objeto directo. Si no hay un objeto directo, solo tengo un enunciado, pero no tengo una voz activa como tal porque no estoy afectando a nadie. Es decir, si yo digo, por ejemplo, I cry, porque me acordé que mi crush no me habla, así que I cry. ¿Okay? Tengo un sujeto, aquí está. Tengo un verbo, aquí está. Pero no estoy afectando a ningún objeto, ¿sí? No estoy afectando a nadie, mucho menos a mi crush, no se va a enterar. F. Ok. Tengo un sujeto, tengo un verbo, pero no estoy afectando a nadie. Por lo tanto, aunque sí tengo sujeto y acción, como no tengo un objeto directo a continuación, si yo quisiera convertir esto a voz pasiva, no se puede, porque no tengo con qué iniciar mi voz pasiva. Esto de acá me falta. ¿Ok? Ahora veamos qué pasa con la voz pasiva. En la voz pasiva necesito forzosamente iniciar con un direct object. A este objeto le pasa algo y usualmente lo veo siempre con una forma del verbo to be. Después del verbo to be va la acción que yo estoy llevando a cabo en forma de un verbo, pero este verbo tiene condición de que siempre es en pasado participio. ¿Ok? Aquí va. Puede o puede no haber un sujeto. Si hay un sujeto, va a estar precedido de la partícula by y mi sujeto. Si ustedes recuerdan, los titulares de los periódicos usualmente están escritos en voz pasiva
porque en los titulares no suele ser importante el sujeto, sino la historia. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con qué? ¿Qué le pasó a quién? Usualmente no hay un sujeto, puede que sí, pero se acostumbra más narrar los titulares en voz pasiva. Déjenme ver si encuentro alguna noticia. News Today. Voy a buscar alguna digo, alguna noticia en este portal de noticias. Y a ver si alguna de estas coincide con lo que estamos buscando. Les comparto la pantalla. Bueno, la noticia más importante ahorita pues es esta, ¿no? Que Trump perdió la reelección y ya hay un nuevo presidente en los Estados Unidos. Esa es una gran noticia. O sea, realmente es importante. Vamos a ver si encontramos alguna narrada en voz activa. Bueno, en voz pasiva. Aquí hay una, pero está muy triste. No sé si quiero leer. Ok, vamos a ver la de abajo. Esta de acá. Ok, igual está espantosa, pero esta funciona como ejemplo. Ajá, adblocker, no importa. Bueno, alcanzan a ver el titular arriba, deberían poder verlo sin problema. El titular dice: Cyclist Dylan Greenaway giving 9 months suspension after third fallen horror crash. ¿Okay? Esta noticia, como pueden ver, está narrada en voz pasiva. Esto que ven acá no es un sujeto. En realidad a él está pasando algo. ¿Qué le pasó? A este sujeto le fue dado o le fue dada una suspensión de 9 meses después de un choque en el Tour de Poland. ¿Okay? Él no está haciendo nada. Si se dan cuenta en este titular, el ciclista no está haciendo ninguna acción. Él es el objeto de la suspensión que le dieron. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que convertir esta noticia a voz pasiva, primero tenemos que designar quién es el sujeto, quién llevó a cabo la acción, quién hizo lo que le pasó a este ciclista. Es decir, sabemos que este ciclista le fue dado, given, pasado participio, le fue dado una suspensión de 9 meses. Pensemos, ¿quién le puede dar una suspensión de 9 meses a un deportista? Si vemos la noticia, seguramente por aquí nos vamos a encontrar, ¿no? ¿Quién fue? Has been suspended. Ok, por ejemplo, eso también es una expresión en voz pasiva. Voy a hacerlo un poco más grande, a ver si se puede. Sí, se ve. Vean toda esta oración completa. Es una auténtica, bellísima voz pasiva. Y tiene todos los elementos que yo necesito para reconocer una voz pasiva. Primero, tengo enteramente a mi objeto directo. ¿Okay? El ciclista Dylan Groenewegen. Has been suspended. Ha sido suspendido por 9 meses, bla, bla, bla. Todo lo demás es simplemente el complemento. Tengo el objeto directo y ahí tengo una forma del verbo to be, que en este caso está en presente perfecto. Y después mi verbo de acción, en este caso en pasado participio. Todo lo demás es simplemente el complemento. Ahora bien, de aquí para acá es el núcleo de la voz pasiva. ¿Quién es el sujeto? Debería todavía saber, bueno, leer la noticia para ver quién lo suspendió. Pero, bla, 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 bla. No lo dice, pero menciona al director de... Vamos a suponer que los jueces. ¿Okay? Si quiero convertir esta noticia que está en voz pasiva a una voz activa, tendría que decir que los jueces han suspendido a este ciclista. Han suspendido, eso es presente perfecto. Entonces, al volverlo voz pasiva, lo tengo que respetar como presente perfecto. El ciclista
ha sido suspendido. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende todo esto? Esta es una expresión un poco más compleja porque estamos viendo un tiempo compuesto. Es un presente perfecto. Y es un tiempo compuesto y quizás es un poquito más complejo porque tenemos que formularlo con el verbo have. Pero realmente no es tan complicado, ya que lo comienzan a ver con las reglas. Pues bueno, la noticia es fea. Al parecer un ciclista invadió el carril de otro, se estrellaron un montón y otro ciclista pues tuvo que ser inducido en coma. Qué espantosa noticia, pero bueno, ahí está. El ejemplo ya funcionó, ¿no? Ya vimos lo que queríamos ver. Usualmente, como les digo, las noticias suelen ser dadas en voz pasiva. Si encuentran una en voz activa, ha de ser una cosa de estética del periódico o de las noticias, pero suelen ser dadas en voz pasiva. Esto nos lleva de nuevo a lo siguiente. Si reviso los componentes de esta fórmula, tengo que al ciclista le fue dada una suspensión de 9 meses. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende con esto? Yes, teacher. Yes, teacher. Very good. ¿De qué se ríen? Volviendo a la guía. A la guía, que ¿dónde dejé? Acá está. Aquí podemos ver varios ejemplos de cómo funciona la voz pasiva en diferentes tiempos. Esta, de nuevo, ya la tienen en su plataforma. Es bueno que le den un vistazo y es más, si la pudieran imprimir y mantenerla con ustedes, es un salvavidas gigantesco. El chiste es que vuelvan a esta guía tantas veces como puedan para que después de un tiempo ya ni siquiera la necesiten. Según el tiempo es qué tipo de conversiones tengo que hacer, pero son básicamente todas como las mismas conversiones y son las mismas reglas. Si mi voz activa fue construida en un presente simple, como tenemos acá, es decir, read a write a letter, entonces mi voz activa debe respetar el tiempo del verbo en el que fue formulado originalmente mi oración. Y esto lo vamos a ver de este modo mucho más fácil. Voz activa. Sujeto más verbo más objeto directo. O para fines prácticos de momento le llamemos nada más objeto. Voz pasiva. Objeto más el verbo to be más mi verbo en pasado participio más posiblemente un sujeto. La regla indica lo siguiente. El sujeto, el objeto acá está, ¿no? Facilísimo. El verbo to be debe estar en el mismo tiempo en que estaba mi verbo original. Mi verbo original debe pasarse siempre a pasado participio. Y mi sujeto, si lo llego a necesitar, lo incluyo con un by. Díganme cualquier oración que se les ocurra en voz activa, la que sea, la que quieran. Y vamos a seguir esta regla. La que se les ocurra. Ok, esa funciona. Tengo los elementos que necesito. Gracias, César. Tengo los elementos que necesito porque primero identifico que efectivamente tengo un sujeto. Tengo un verbo y tengo mi objeto. Tengo todo lo que necesito. Por lo tanto, esta oración se puede convertir a voz pasiva. Antes de eso, la voy a convertir a nuestro idioma. Miguel walks the dog. César, dime en qué tiempo está construida esta oración.
Ok, me lo quiere decir. ¿En qué tiempo está construida esa oración de Miguel walks the dog? Presente simple. Yes, thank you very much. Eso significa que si yo paso esta oración a presente simple, the dog, tengo que utilizar mi verbo to be en el mismo tiempo en que estaba en mi oración original. Es decir, mi verbo to be tiene que ser presente simple. Is. Después, según la regla, mi verbo original, que está aquí arriba, tiene que pasarse a pasado participio. Digo, presente, no, sí, pasado participio. Por lo tanto, walked by Miguel. Vamos a construir la misma oración en otro tiempo. Por ejemplo, Miguel is walking the dog. Y después de eso, Miguel walked the dog. Lo vamos a construir en un continuo y luego en un pasado simple. Construimos los pasivos de ambos. Me queda así. The dog, eso no va a cambiar. Eso siempre voy a iniciar con el objeto, ¿no? Ahí no hay cambio. The dog. Arriba tengo mi oración en presente continuo. Eso significa que mi verbo to be tiene que verse como continuo. Is being. Y mi verbo siempre va a pasar a participio, por lo tanto, walked. Abajo, Miguel walked the dog. Eso lo tengo en pasado simple. Eso significa que mi verbo to be tiene que ser pasado simple. The dog was walked by Miguel. ¿Vamos bien hasta acá? Facilito. Noten cómo en cada una de las expresiones sigo teniendo básicamente los tres elementos. Puedo tener complementos muy elaborados, muy complejos, llenos de palabras, llenos de adjetivos calificativos, pero debo reconocer cuándo es un complemento. Les voy a poner una oración ordinaria, pero les voy a poner 3 oraciones y ustedes traten de convertirlas en voz pasiva. Cada una va a subir en dificultad. Por ejemplo, John plays the guitar. Siguiente. John can play the guitar. Siguiente. John could play the guitar in an amazing way during last night concert in which the rest of the band had an excellent performance. Ahí está, se escaló tantito la dificultad, pero las pueden fácil convertir a voz pasiva. Los leo o los escucho. Yes, thank you very much. Aime, la primera ya está realizada. The guitar. Arriba tengo una oración en presente simple, por lo tanto, mi verbo to be pasa a presente simple. Played pasa a pasado participio. Y lo siguiente ya lo tengo realizado. Excellent, thank you very much. Aime. ¿Qué hago con la siguiente? Thank you very much, Fernanda. The guitar. Arriba tengo un modal verb. Los modal verb los respeto tan y como son. Si tengo un modal verb, significa que mi verbo to be ya no puede conjugarse. Eso significa que me queda tal y como debe ser, be. Y de ahí mi verbo, la acción, pasa como siempre pasado participio, played by John. Muy bien, facilísimo. ¿Cómo resuelven la siguiente?
Está muy fácil, la pueden resolver en 10 segundos o menos. Exactamente, Fernanda. Esa es la forma más fácil de resolverla. Casi hasta fue trampa, pero sí. Voy a hacer lo que dices. Tenemos que the guitar could be played by John y copiar, pegar. ¿Ok? Solo le quito la primera parte y lo demás ya me queda ahí. Aunque veo un montón de verbos, porque hay más verbos y demás cosas en el complemento, siguen siendo el complemento. El complemento realmente no me preocupa. Si vieran alguna pregunta así en su examen, no se dejen asustar por esta pregunta. Verifiquen primero cuáles son los elementos necesarios, cuáles son los únicos elementos necesarios que tienen que utilizar. Un objeto directo, un verbo to be, un verbo de acción y un sujeto. Y averigüen qué de toda esa oración gigantesca es un complemento que a lo mejor solo tienen que literalmente copiar y pegar. No se vayan a asustar si ven una pregunta así en el examen. A lo mejor sea una trampa solo para ver si le están poniendo atención a la construcción. Pero de hecho es muy sencillo. Aquí vimos un complemento gigantesco, pero realmente lo único que necesitábamos era esta sección. Y hasta ahí. ¿Vamos bien? Yes. Si tengo un simple past, hago lo mismo. Tengo mi simple past y mi voz activa. Lo que voy a hacer es que mi verbo to be va a estar en simple past y mi verbo de acción se pasa de nuevo a pasado participio. Tengo un presente perfecto, ¿ok? Tengo has. Rita ha escrito. Por lo tanto, en un presente perfecto tengo que entender esta dinámica. Después de un have en el presente perfecto, mi siguiente verbo siempre es pasado participio. Eso significa que mi voz pasiva, mi verbo to be tiene que ser pasado participio porque originalmente mi verbo ya estaba en pasado participio. Por lo tanto, mi verbo to be se va a pasado participio. Y luego el verbo de acá arriba se va de nuevo hacia abajo como pasado participio. ¿Ok? Rita has written. Ha escrito. Por lo tanto, a letter has been written. Una carta ha sido escrita. De nuevo, los tiempos perfectos siempre los identifico porque tengo alguna forma de have y porque el verbo a continuación de por sí ya siempre está en pasado participio. Por lo tanto, el verbo to be de una voz pasiva en perfecto siempre va a estar en pasado participio. Eso significa que en una voz pasiva en tiempos perfectos van a haber por lo menos dos pasados participios. Uno del verbo to be y el otro el que naturalmente siempre tiene que ir en el verbo. Esto de acá de future y abajo modal verbs, aunque lo vean como si fueran dos reglas diferentes o dos campos diferentes, en realidad es lo mismo porque will sigue siendo un modal verb. ¿Sí? No es que tengan una construcción llamada futuro y otra construcción llamada modal verb. En realidad el futuro sigue siendo otro modal verb. Por lo tanto, estas dos últimas líneas, filas, siguen siendo lo mismo. Si cambian aquí will por can, o si abajo cambian can por will, siguen teniendo lo mismo. Tengo un sujeto. Tengo will, un modal verb. Por lo tanto, mi siguiente verbo va sin conjugación. Eso significa que cuando yo lo paso a voz pasiva, tengo will y tengo mi verbo to be sin conjugación. Y después de eso mi verbo en pasado participio. Y lo mismo aquí aplica para acá abajo.
Tengo can, que es un modal verb. Mi siguiente verbo va sin conjugación. En la voz pasiva tengo can, que es un modal verb, y mi verbo to be va sin conjugación. Y después el verbo de acción en pasado participio. ¿Fácil hasta acá? No problem. Según yo está facilito, pero vamos a ver. Les voy a poner algunas oraciones aquí en pantalla y de nuevo traten de convertirlas a sus expresiones en voz pasiva. Ahorita les aparecen. Ya casi se las estoy escribiendo. Algunas van a ser muy sencillas, otras se van a ir complicando poco a poco. Y aquí van. Tenemos todas estas oraciones en voz activa. Las pueden ver bien, ¿verdad? Sin problema. Thank you, César. Muy bien. Es tarea de ustedes entonces intentar resolver todas estas a sus voces pasivas. Vamos a ver cada una, paso por paso. Y vamos a ir con los pasos que nos ayudan a identificar primero los elementos que tengo para después comenzar a convertirlos. Número 1. En la primera oración, debo identificar a mi sujeto. ¿Quién es el sujeto? Lee Harvey Oswald. Tengo un verbo, aquí está, killed. Tengo un objeto directo, aquí está, President Kennedy. Segunda oración, tengo un sujeto, yes, somebody. ¿Quién es somebody? Alguien, ¿quién sabe? Tengo un verbo, yes, has stolen. Tengo un objeto directo, yes, my wallet. Alguien ha robado mi cartera. Siguiente, tengo un sujeto, yes, my company. Tengo el verbo, yes, pays. Y aparte tengo un objeto directo, me, con un complemento, weekly. Lo mismo con todas las demás. Si revisan todas, van a poder verificar que todas tienen un sujeto, todas tienen una acción y todas tienen un objeto directo. Así que comiencen. ¿Cómo nos quedan una a una cada oración? Les doy, vamos a ver, 4 minutos hasta las 4:20 para que resuelvan. Son facilísimas, son 8 oraciones. Cada una la hacen en 30 segundos. Sí pueden. Por si las quieren escribir, se las voy a poner aquí en el chat. En
caso de que las quieran copiar y pegar en algún bloc de notas o en el Word o donde sea, ya las tienen ahí. Entonces ya pueden, si quisieran copiarlas y pegarlas en otro lado para trabajarlas, ya lo tienen. Ahí está en el chat. ¿Cómo que qué miedo? Está súper simpático. La cara que tiene está como medio incomprensible, pero está simpático. El de Si lo vemos de reojo. Bueno, en ese caso sí. Si voltean y de pronto está el bicho viéndolo, sí, ahí sí me imagino que la sorpresa sí es mayúscula. Bueno, ¿cómo van? Les quedan como 30 segundos. No se preocupen si no terminan todas. El chiste es ir avanzando poco a poco. Aparte el tiempo fue súper poquito. Yo les puse muy poco tiempo para presionarlos más. El chiste es irlas practicando poco a poco. Y listo. Tiempo fuera. Vamos a ver la primera oración. Les digo, no se preocupen si no las terminaron.
El chiste era practicarlas, el chiste era que en cada una reconociéramos los elementos que tenemos y entonces ver si las podíamos convertir. Primero tengo la expresión Lee Harvey Oswald killed President Kennedy. ¿Ok? Identifico primero mi objeto directo. Mi objeto es el presidente Kennedy. Mi oración debería haber comenzado con el presidente Kennedy. Después mi regla me dice que tengo que tener alguna forma del verbo to be. ¿Cómo debe estar ese verbo to be? En el mismo tiempo en que está este verbo. Thank you, Fernanda. Justamente así. President Kennedy was killed by Lee Harvey Oswald. Exactamente, Diana. Was killed. ¿Ok? Les tengo que decir algo importantísimo sobre eso. Pero ahorita que acabemos, recuérdenme, ahorita que acabemos las 8 oraciones, les digo algo importantísimo sobre esa oración. ¿Ok? Bueno, siguiente. Somebody has stolen my wallet. Somebody has stolen. Very good. Thank you, Manuel. My wallet has been. Dado que tengo un tiempo perfecto y mi verbo ya estaba en pasado participio, entonces mi verbo to be va a pasado participio. Y luego copio y pego el verbo stolen. Por lo tanto, my wallet has been stolen by somebody. Excelente. Perfectamente bien resuelto. Very good. My company pays me weekly. Very good. I am paid. Bueno, paid. Ajá, paid es lo que les iba a decir. Paid del pasado, participio se escribe paid. ¿Okay? Digo, se pronuncia igual, pero se escribe diferente. I am paid by my company weekly. O bien, I am paid weekly by my company. Las dos se pueden. Quizás la más correcta sea, de hecho, poner la situación adverbial, es decir, el weekly, inmediatamente después del objeto directo. I am paid weekly. Después del verbo. I am paid weekly. By my company. ¿Okay? Siguiente. Number. What? Number. Ya me perdí. No sé por qué me falté una. Me brinqué una. Era, de hecho, va a la 3, pero bueno. La que seguía era. No, sí, vamos bien. XYZ Company is painting our house. XYZ Company is painting our house. Yes, thank you very much, Fernanda. Our house is being painted by XYZ Company. Very good, me emociona. Todas las van llevando bien. Estoy contento y estoy orgulloso, como siempre. Buenísimo. Number que sigue. ¿Cuál era? Yes. The captain reminds passengers to fasten their seatbelts. The captain reminds passengers to fasten their seatbelts. Dice, the passengers are being reminded to fasten their seatbelts by the captain. Tu formulación está correcta, Fernanda, en el sentido de que la gramática es impecable, pero no corresponde al tiempo de la primera oración. Es decir, está bien hecha, gramaticalmente está perfecta, solo cambiaste el tiempo. Nota cómo en la primera oración estamos utilizando un presente simple. The captain reminds. Si tuviéramos que the captain is reminding, entonces sí podrías tener are being reminded. Digo, solo cambiaste el tiempo, pero incluso así tu oración está bien escrita, está bien formulada. La gramática y la sintaxis están perfectas. Lo único que hiciste fue cambiar el tiempo, pero no es grave. ¿Okay? Fernanda, yes, the passengers are reminded by the captain to fasten the seatbelts, o the passengers are reminded to fasten their seatbelts by the captain. Las dos son correctas, las dos funcionan perfectamente. ¿Ok? Y el tiempo está correcto, está en presente simple.
De nuevo, M, tu oración está correcta, solo cambiaste el tiempo. Siguiente, tenemos the public can call the emergency services by dialing 999. The public can call the emergency services by dialing 999. Yes, Paulina, thank you very much. That is perfect. Tenemos la oración en presente simple y además estamos utilizando un modal verb. Por lo tanto, call no puede tener conjugación. Eso significa que mi voz pasiva, be, no puede tener conjugación. Eso me deja con the emergency services can be called by dialing 999. Y si yo quisiera, podría poner by the public. Pero realmente es innecesario y tu oración está perfecta así, sin el sujeto, porque no es necesario que sepamos quién puede marcar el servicio de emergencias mediante marcar 999. Es decir, se entiende que la gente, el público en general. Por lo tanto, aquí el sujeto es enteramente opcional. Y hasta es mejor, más elegante, si evitamos poner el público. Por ejemplo, si yo quisiera decir que se puede entrar al banco de 9 a 10, o bueno, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se puede entrar al banco de 9 de la mañana a 6 4 de la tarde. ¿Tiene caso que pregunten quién puede entrar al banco? No realmente. Si yo digo se puede entrar al banco, entiendo que el público, entiendo que la gente, entiendo que los que estén interesados en usar el servicio del banco. ¿Okay? Por lo tanto, haber omitido el sujeto en la oración que pusiste, Paulina, está perfecto. Así está bien. Está más que obvio que es el público el que puede marcar el servicio si lo necesita. O por ejemplo, en tales oficinas se atiende de 3 a 6. ¿A quién atienden? Pues, ¿cómo a quién? Pues al que entre, ¿no? A quien vaya, a quien tenga interés, ¿no? Así, ¿no? Perfectamente bien. Thank you. Next sentence. The technician added potassium and mixed it. The technician heated the solution to 80 degrees Celsius and then allowed it to cool. Esta es compleja porque tengo más de un sujeto. Bueno, tengo un sujeto, pero tengo más de una oración y tengo más de una acción. Esa es más complicada. A ver si alguien la pudo resolver completa, tal y como era. Porque aquí no solo tenemos complementos. Aquí tenemos más de una oración funcionando al mismo tiempo, de manera simultánea con acciones y objetos directos. Vamos a ver, dice Fernanda. Potassium was added and mixed in by the technician. The solution was heated to 80 degrees Celsius and then was allowed to cool. Está 99% perfecto, solo te sobró una partícula, Fernanda. Tu oración está muy elegante, solo te falte, más bien te sobra una cosita. Está muy bien resuelta, y está muy elegante, y está muy bien redactada. Pero sobra una cosita. O puede que no sobre si cambiamos una partícula de lugar, si cambiamos de posición una palabra. Te ayudo con esta.
porque ya lo hiciste bastante bien. Exactamente, Fernanda, lo del it, porque el it es el sujeto que ya tienes en el anterior. Entonces, poner el sujeto después rompe la sintaxis. Te voy a explicar cómo. Potassium was added and mixed in by the technician. Hasta ahí perfecto. The solution, ese es mi sujeto. Bueno, mi objeto directo. The solution was heated to 80 degrees and then was allowed to cool. ¿Okay? Ese it ya no lo necesito después porque ya está representado en el sujeto que está arriba. The solution. The solution was heated to 80 degrees and then allowed to cool. Ahora bien, lo podríamos cambiar de lugar y puede quedar así. The solution was heated to 80 degrees and then it was allowed to cool. ¿Ok? Pero está muy bien resuelta, bastante bien resuelta. Solo te sobró un it, pero si yo lo hubiera en el examen, te lo habría puesto como, te habría marcado así como esa palabra, así como aguas con esta, no la necesitas, advertencia, pero te lo habría puesto buena, porque está muy bien resuelta. Solo te la habría marcado como precaución, aguas, pusiste un doble sujeto, pero perfectamente bien. Okay, very good, thank you, Fernanda. And finally, the Prime Minister made mistakes and unfortunately never rectified them. The Prime Minister made mistakes and unfortunately never rectified them. En esa última puede que lo que les parezca complicado es que el complemento también incluye un verbo. Pero también se puede. ¿Cómo man? Si está muy complicados, esa última complicada, les ayudo. Pero si ya la tienen, ok, muy bien, César. Thank you very much. Me dijiste, Nel, ya lo tengo. Vamos a ver. César dice que, unfortunately, made mistakes and never rectified the Prime Minister. Vamos a ver, vamos a construir tu oración. Fernanda nos propone otra solución. Mistakes were made by the Prime Minister and unfortunately never were rectified. Ok. Muy bien. Las dos están muy bien. Vamos a resolver las dos, no se preocupen. Primero tenemos que nuestro sujeto es el primer ministro. Tenemos que el objeto son las equivocaciones, the mistakes. Por lo tanto, deberíamos poder comenzar con mistakes were made. ¿Ok? Lo de unfortunately, como es una expresión que puede servir como conector, tenemos que ver primero dónde la ubicamos. Entendamos la oración original. El primer ministro cometió equivocaciones
Y esa es una oración completa. El primer ministro cometió equivocaciones. ¿Ok? De aquí para acá, esa es una oración. Tenemos otra oración. Desafortunadamente, nunca las rectificó. Y tenemos un conector intermedio. ¿Ok? Tengo dos oraciones. Esto lo que lo vuelve complicado es que hay dos oraciones y es el mismo sujeto funcionando para las dos oraciones. ¿Ok? El primer ministro. Ahora bien, ¿qué hago una vez sabiendo esto? Primero descubro quién es el objeto directo. El objeto directo, afortunadamente, también es el mismo en las dos oraciones. Las equivocaciones. Eso me deja con mistakes were made and unfortunately never rectified. ¿Ok? Mistakes were made and unfortunately never rectified. Errores fueron cometidos y desafortunadamente nunca rectificados. Ahora bien, puedo incluir si quiero al Prime Minister, pero hay una razón importante para no hacerlo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ir a las razones del por qué cada una y en qué caso específico funcionan las voces pasivas en cada una de estas oraciones. Va de este modo. Se los voy a poner en pantalla. En un momento les aparece. Exactamente, Manuel, porque el them, el ellos, se sigue refiriendo a los errores o ellas a las equivocaciones. El them como tal es un sujeto implícito que nos sigue hablando de esos objetos directos que son las equivocaciones. Por lo tanto, como sujeto implícito, podemos prescindir de él, lo podríamos quitar. Bueno, ahorita me dicen si lo alcanzan a ver bien en pantalla y a ver si no aparece muy pequeño el texto. Vamos a ver. Creo que sí aparece ligeramente muy pequeño, ¿verdad? Bueno, creo que ahí se ve más o menos bien. ¿Sí lo ven bien? Excelente. Thank you very much. Bueno, ahí están las 8 oraciones. Vamos a ver qué pasa con cada una. Cada una de estas voces pasivas tiene una razón de ser, tiene un propósito, tiene un porqué se formula de este modo. Primero, en la primera oración estamos utilizando la voz pasiva para hacer énfasis en quién recibe la acción. Es decir, en la primera noticia, lo importante es a quién le sucedió, porque esa fue una noticia internacional que, bueno, tiene un montón de asuntos inconclusos. Pero bueno, queremos decir que al presidente Kennedy le pasó esto, ¿no? La noticia es Lee Harvey Oswald killed President Kennedy. Lo ponemos en voz pasiva porque queremos mencionar de manera relevante o hacer más énfasis en a quién le sucedió. President Kennedy was killed by Lee Harvey Oswald. ¿Cuándo utilizamos otra voz pasiva? Cuando no conocemos quién hizo la acción o no conocemos a la gente o no conocemos al sujeto. ¿Okay? Por ejemplo, somebody has stolen my wallet. Alguien robó mi cartera. Si no sé quién robó mi cartera, entonces simplemente puedo decir mi cartera fue robada. ¿Ok? Simplemente my wallet has been stolen. Ya no necesito decir by somebody, porque si de todos modos no me va a indicar quién es ese alguien, no tiene caso mencionarlo. Es como decir mi cartera fue robada por una persona. Alguien diría, menos mal, pensé que por tu carro, ¿no? Pensé que el perro se la había llevado. Siguiente. Cuando el agente no es importante, no es interesante, no es relevante o no me aporta nada por ser la historia. Por ejemplo, la compañía está pintando mi casa. ¿Es importante? No realmente, así que puedo decir únicamente que mi casa está siendo pintada. Our house is being painted. Porque la compañía no es necesaria ni es relevante para mi historia. ¿Quién lo está haciendo? Aquí no es trascendente. Siguiente, cuando el agente es obvio. Cuando está implícito de tal manera por contexto que no necesito mencionarlo. Como les mencionaba la semana pasada, creo, el caso de
La policía arrestó a un ladrón. Quiero ponerlo en voz pasiva. Los ladrones fueron arrestados y alguien me pregunta, ¿quién los arrestó? ¿Qué le dirían? Pues obviamente la policía. ¿Quién más va a poder ser, no? Ni modo que Batman, ¿ok? Entonces, cuando la gente es obvio, porque la noticia así lo exige, lo podemos omitir. Por ejemplo, mi compañía me paga semanalmente. No, simplemente se me paga semanalmente. Y si alguien te pregunta, ¿quién te paga? Pues mi empleador, mi patrón, a quien sea para quien trabajo, ¿no? Siguiente, ¿cuándo más utilizo una voz pasiva? Cuando estamos haciendo muchos anuncios generales o muchos establecimientos de así, también muy generales, ¿no? Por ejemplo, el capitán le recordó a los pasajeros que se ajustaran sus cinturones de seguridad. A los pasajeros se les recordó que se ajustaran sus cinturones. ¿Quién? Tampoco es necesario, porque también el agente es muy obvio, y porque no es relevante para la historia, y porque es un establecimiento demasiado general. La oración por sí sola es muy general. ¿Dónde más utilizo una voz pasiva? Cuando el agente es todos, cuando la gente es la gente, cuando la gente es el público en general. Como en el caso de, la gente puede hablar el número de emergencias. Como en el caso de, en este banco se atiende de 9 a 3. Cuando el agente o la persona que puede realizar la acción es muy obvia o es general o simplemente aplica para todos los sujetos que existan, ya no lo tengo que mencionar. En el banco te atienden a las 3 de la tarde, está obvio quién es el sujeto. O en este establecimiento solo se reciben consultas de tal a tal hora. ¿Consultas de quién? Pues de quien vaya a preguntar. ¿Okay? ¿Dónde más se utiliza una voz pasiva? Cuando estamos escribiendo textos formales o textos científicos, donde los realizadores no son importantes, sino el desarrollo de la investigación, el desarrollo de ¿no? un avance científico, de un avance químico, un avance tecnológico, etcétera, etcétera. Lo importante es el avance que se está dando en la investigación y no tanto quién lo está llevando a cabo. En estos textos formales o científicos o de divulgación tecnológica o clínica o médica o de ese tipo, no se mencionan a los sujetos. Lo importante es qué avance se ha hecho que se pueda certificar. Por lo tanto, queremos decir que el técnico añadió potasio y lo mezcló. Eso no es importante. En un texto científico lo importante es qué proceso se llevó a cabo. Se añadió potasio y se mezcló. ¿Quién? No es relevante. Importa el procedimiento y el avance que se hace. ¿Y dónde más se utiliza la voz pasiva? Y esto es importantísimo, es importante porque es cómico y porque esa es una regla de divulgación política. Cuando el comandante de las Fuerzas Armadas, válgase la expresión, el presidente de la nación, comete un error trágico, pero no se le puede por ley hacer responsable. Así que si el presidente vendió una compañía y ahora todo México tiene que pagar una multa espantosa, no se dice que el presidente cometió una equivocación, se dice que se cometieron equivocaciones que se tienen que corregir. ¿Ok? Y esto funciona así por divulgación política. No decimos que el presidente la regó, se dice que hubo errores y se corrigieron. ¿Ok? Y está en el punto número 8. We want to avoid responsibility. Queremos evitar responsabilidad por las acciones, usualmente en reportes de gobierno. No queremos decir que el primer ministro cometió equivocaciones. Decimos que se cometieron equivocaciones que no se corrigieron. No mencionamos al primer ministro, ni al presidente, ni al secretario de gobierno, ni al rector, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por cuestiones políticas, en reportes, no se fincan responsabilidades de este tipo. Solo se dicen como que pasaron cosas. Y ya, fin. Ni le busques nombre. ¿Cómo lo ven? ¿Se entienden todos los usos de las voces pasivas? ¿Vamos bien hasta acá? Thank you, Paulina. Ah, gracias, Jaime, importantísimo. Les voy a decir algo, bueno, entre que les va a dar risa y los va a hacer decir, neta, ¿en serio? ¿De veras esto sucedió? Bueno, como podrán recordar, la primera oración fue que Lee Harvey Oswald mató al presidente Kennedy. Esta es la versión oficial de los hechos. Lee Harvey Oswald
subió al sexto piso de un almacén de libros en la ciudad de Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963 y desde el sexto piso con un rifle de francotirador de fabricación italiana le disparó al presidente y lo mató. ¿Ok? Esta es la versión oficial. Esta es la versión que se maneja en todos los medios. Esta es la versión que se dio a conocer como pues, los hechos históricos, etcétera, etcétera. Hay un video de los hechos. No les voy a decir que lo vean, es feo, es violento. Hay un video de cómo suceden las cosas, ¿no? Obviamente, conociéndolo, sé que lo que estaban haciendo ahorita justamente va a ser buscar videos. Ni siquiera está en la Deep Web, está en YouTube. ¿Ok? Ni siquiera está en la Deep Web. Lo encuentran fácil, ¿no? Muerte del presidente Kennedy, ¿no? Balazo del presidente Kennedy. Obviamente, si les digo, no lo vayan a buscar, pues sé que ya están en YouTube buscándolo, ¿no? El punto es, hubo una comisión en Estados Unidos, una comisión que se formó en Dallas, una comisión de un montón de agentes investigadores que se llamó la Comisión Warren. La Comisión Warren tenía como objetivo, dice el profe que lo busquemos, no lo busquen. La Comisión Warren tenía como objetivo investigar todas las causas, agentes, responsables, todo, para formular el reporte oficial de qué había pasado, ¿no? Con la muerte del presidente. Sucedió lo siguiente. Se publicó el Reporte Warren, un libro de 888 páginas en donde se describía detalle a detalle todos los eventos, ¿no? Todos los acontecimientos y pormenores sobre este asunto, ¿no? Efectivamente, Diana, la versión Warren marca como la versión oficial que Lee Harvey Oswald mató al presidente Kennedy. Lee Harvey Oswald estaba en un cine viendo una película cuando mataron al presidente. No lo mató él, ¿okay? Y este es un hecho verificable histórico. Pero la versión oficial es que lo mató. No solo que Lee Harvey Oswald mató al presidente, les voy a mostrar una imagen ahorita de la investigación del reporte Warren. Y sí, se van a sacar un montón de onda con la que van a ver ahorita. No se preocupen, no les voy a poner gore ni nada de eso. Exactamente, así pasó con el que pudo haber sido nuestro presidente antes de Ernesto Zedillo, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, resulta que cuando pasó lo que pasó, el presidente tenía varios impactos de bala, el tipo que iba adelante, que se llamaba Connolly, tenía varios impactos de bala, etcétera, etcétera. Algunos de esos impactos de bala eran como que medios imposibles que hubieran sido recibidos desde el sexto piso del edificio porque pues no coincidían, ¿no? Pero la comisión Warren tenía que decir forzosamente que había sido un solo tirador, que había sido Harvey Oswald. A fuerzas tenían que serlo culpable. Porque si no era el culpable, entonces cabía la posibilidad de que fuera una conspiración. Y no podía haber una conspiración en Estados Unidos, en Dallas, en 1963, porque había una crisis internacional contra Cuba. Son de hechos políticos, históricos, no les voy a dar demasiada información al respecto, la pueden investigar por su cuenta. Pero básicamente era una época muy complicada, no podían tener una conspiración, no se podían dar el lujo de tener una conspiración. Así que dijeron, no, necesitamos un solo asesino, que no haya más asesinos, que solo haya uno. Y este tipo estaba en el cine, pues, él que sea el asesino, ¿no? Pero los impactos de bala no coinciden con que si hubiese sido un solo tirador. Hay impactos en todas balas desde todas direcciones. No importa que sea un solo asesino. Pero en el auto hay un balazo de frente y hay otro balazo de espaldas del auto. O sea, no importa que sea un solo asesino. ¿Cómo diablos? Pues la comisión Warren se sacó un as de la manga. La teoría de una sola bala, que es la que van a ver en pantalla. Esta es la versión oficial de los hechos. La comisión Warren dice, y de nuevo, hago énfasis en que esta es la versión oficial de los hechos. Dice que Lee Harvey Oswald disparó desde un ángulo de 60 grados esta bala. La bala entró por la espalda, subió, salió por la garganta. Ah, no, entró por la espalda, va de nuez. Entró por la espalda, subió, se esperó un par de segundos, entonces salió por la garganta, le pegó en el hombro, salió del hombro, le pegó en la muñeca y después de pegarle en la muñeca, le pegó en la rodilla al que estaba delante. ¿Ok? De nuevo, esta es la versión oficial que indica que una sola bala hizo esto. Repasemos la trayectoria. La bala entró por la espalda, subió, se esperó 3 segundos, entonces salió y le pegó en el hombro. Salió,
le pegó en la muñeca y después de eso salió y le pegó en la pierna al tipo que estaba delante. Esta es la versión oficial. Una bala que puede cambiar su trayectoria y aparte se puede esperar antes de dar el siguiente impacto. Es la versión oficial. Y es la versión oficial para que la gente creyera que un solo tirador lo había hecho, que solo Lee Harvey Oswald había disparado. De nuevo, esta es la versión oficial y es la versión que mucha gente en Estados Unidos creen que sucedió. Un tipo desde arriba con un rifle ordinario, que hasta eso era un rifle de pésima calidad, era un rifle italiano, pegó, entró al cuerpo, subió, se esperó 3 segundos, salió de la garganta, le pegó en el hombro, luego bajó hacia la muñeca y de ahí se desvió de nuevo y le pegó en la pierna, ¿no? El informe Warren es un libro de 888 páginas que indica que esta es la versión oficial y esta es la verdad histórica. Saquen ustedes sus conclusiones. Sí, creo que ni siquiera en una caricatura, ni en la película esa de Wanted con Angelina Jolie y este tipo ni siquiera ellos hacían eso, ¿eh? Ni los hackers del Fortnite, ni los hackers de Halo con el 360 Scope. Y todo esto fue para insistir. Sí, claro, y recibió más disparos, recibió un montón de disparos, hubo varios disparos desde varios frentes. Pero como los disparos venían de diferentes direcciones, tenían que ser que una bala, una sola vara, fuera la que hiciera todos estos impactos. Y si ven el video que no les estoy recomendando que vean, van a ver que de hecho el balazo que lo mató pues, vino de frente. Pero pues no podían publicar eso en el reporte, así que pues bueno, ni Deadpool cortando balas, nadie puede. Y de hecho, si alguna vez vieron la película de X-Men, de First Class, no fue de First Class, la de Future of the Days of the Old Future Past, no recuerdo cómo se llama. Ahí se supone que es Kennedy el que desvía, digo, que fue Magneto el que desvía la bala. Porque solo con un mutante se pueden explicar esta cosa, ¿no? Días del futuro, gracias, se me olvidó por completo el nombre, Días del futuro pasado. Si recuerdas esa escena, Kennedy es asesinado por una bala y ahí supuestamente sí es Magneto el que desvía la bala. Pero en realidad dice que lo que quería hacer era salvar a Kennedy porque Kennedy era también un mutante, ¿no? Esa está buenísima la película. Mucha ficción, pero está muy buena. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Con las versiones de las conspiraciones en Estados Unidos. Les digo, esta es la versión oficial. Esta es la versión que hasta la fecha se respeta como la oficial. Que una sola bala logró hacer todo esto. No es algo que haya publicado Dross así en, las 7 teorías más conspiranoicas. No. Esta es la versión oficial de los Estados Unidos. Del informe Warren, del libro de la Comisión Warren. ¿Okay? Y hay gente que hasta la fecha jura que Lee Harvey Oswald estaba en el edificio y que disparó y que una sola bala hizo esto. Lo de las Torres Gemelas, mira, eso es complicado. Autoatentado es una palabra complicada. Pero eso se los dejo para la siguiente clase. De momento ya los dejé para investigar más. Solo les dejo una palabra clave. Respecto a lo de Kennedy, les dejo una palabra clave. Y listo, la quito. Bien, Edgar. Digo, no es como que sea tarea, pero siempre es bueno conocer más de los detalles que se suponen que sean históricos para ver qué tanto de lo que nos dicen es cierto. Y eso no significa que todo lo que nos digan es mentira, pero es bueno conocer porque mientras más sepamos, mientras más información al conocimiento tengamos, es más difícil que los engañen, más difícil que les vean la cara. Entonces, siempre tengan curiosidad, sepan, investiguen, háganse preguntas, duden de todo, para que por medio de la duda y de la investigación y del cuestionamiento lógico y crítico, pueden llegar a verdades más profundas y nadie los puede engañar. Que nadie les puede decir lo que no es. Que ustedes sepan defenderse con el arma más poderosa de la que pueden echar en mano hoy en día, que es el conocimiento y la investigación. ¿Okay? Sean curiosos, investiguen, búsquenle las cosas. Duden de todo. No todo es verdad, no todo es mentira. Duden de todo, es válido. ¿Ok? Decía, me parece que fue Voltaire o Descartes, uno de los dos, que decía que a fin de alcanzar la verdad era necesario, al menos una vez en la vida, ponerlo todo en duda. Va de nuevo.
A fin de alcanzar la verdad es necesario al menos una vez en la vida ponerlo todo en duda. Todo lo que les digan que parezca una verdad absoluta, duden por lo menos un momento de eso, investiguen a ver si es cierto, y aunque luego resulte verdad, por lo menos ya lo saben con certeza. Bueno, pues ahora sí, estamos llegando al final de nuestra sesión de hoy. Ya está la tarea en la plataforma, ya la pueden investigar cuando gusten, ya la pueden ir a resolver. Está muy sencilla porque es básicamente varias de las cositas que vimos ahorita. Cómo formular las voces pasivas, cómo convertir oraciones activas en pasivas. Son muy sencillas, ya vimos las fórmulas bastante bien, las habíamos visto la semana pasada y este repaso de ahorita se supone que ya lo tienen bastante más claro. Desde luego, eso no significa que no me puedan preguntar. Si en algún momento tienen más dudas sobre el tema, con toda confianza ya saben que me pueden mandar un mensaje y resolvemos lo que haya que resolver. Con toda la confianza del mundo. Ya saben que siempre estoy disponible para ustedes a la hora que sea. Dudas que tengan en cualquier momento, me preguntan y lo resolvemos. ¿Ok? Pues bueno, ahora sí. Eso es todo por hoy. Cuídense mucho, les deseo una gran semana. Ya sé que ya están en YouTube buscando videos. Ok, les voy a poner una pista. Todos ustedes han oído hablar de un tipo llamado Jaime Maussan. ¿Ok? Todos conocen a Jaime Maussan. ¿Sí o no? Todos han oído hablar de Jaime Maussan. Jaime Maussan ahorita le confieren una credibilidad, yo creo que casi igual a cero. Es un tipo que se la pasa hablando de ovnis y extraterrestres y etcétera, etcétera, ¿no? Jaime Maussan ahorita casi es un meme por sí solo, ¿no? El tipo es un meme. Pero antes de ser un meme, déjenme decirles que Jaime Maussan hace muchos años llevó a cabo una investigación muy exhaustiva del asesinato de Kennedy y encontró muchas cosas que chocaban con la versión histórica. Tiene una investigación muy seria, muy importante, la mejor investigación que se ha hecho, quizás la mejor investigación que se ha hecho sobre el asunto, que se llama Kennedy, la otra historia. Él y sus investigadores descubrieron un montón de esas irregularidades, descubrieron en dónde andaban cada persona, qué hizo cada uno, dónde se fueron, quién estaba a cabo de la investigación, sacaron nombres. No era así de que parece que hubo un tal caso, no. Tal candidato de tal lado, tal senador estaba en tal lado cuando dijo tal declaración. Y el senador aquí está, y aquí está el video que lo prueba. O sea, dijo nombres, presentó evidencia, hizo de todo. Jaime Maussan hizo una investigación muy en serio, de auténtica calidad periodística. ¿Qué pasó después de eso? Su carrera se terminó. De pronto está haciendo videos de ovnis y ya no pudo levantar de nuevo su carrera. ¿Ok? Solo les digo ahí la información para que ustedes la consideren. Actualmente solo hace videitos de naves espaciales y extraterrestres, pero si algún día llegan a su documental es una explosión de información, con nombres, con fechas, etcétera, etcétera. ¿Por qué se culpó a Harvey? Porque por la crisis de Bahía de Cochinos. Así se le llama a un evento que pasó en Estados Unidos que tenía que ver con Cuba y la crisis de los misiles. Es complicado, pero tiene que ver con una postura comunista de los Estados Unidos, anticomunista de los Estados Unidos, y de en dónde querían poner una base militar. Básicamente querían invadir la soberanía de Cuba, y Kennedy dijo, no, Cuba es Cuba y no vamos a invadir Cuba para poner una base militar ahí. Al poquito de esa declaración, Kennedy muere. Obviamente no puedes decir que tu gobierno mató a tu presidente porque no te conviene, así que pues inventas a un terrorista y haces que ese terrorista mate a tu presidente, ¿no? Claro, esto es yéndose mucho a las cosas que tienen sentido en la investigación histórica, pero si quisieran saber más, les recomiendo que vean ese documental. Y ahí tienen toda la información, todo lo que les acabo de decir, todo eso se puede verificar ahí. Y de nuevo, es más, no me crean a mí, ya saben, duden de todo. A lo mejor ya no me acuerdo, a lo mejor les dije mentiras, quién sabe. Duden de todo, investiguen ustedes y luego por su cuenta, si quieren, me dicen qué encontraron. Esos temas a medianoche, la verdad son padrísimos para verlos de noche. Bueno, ahora sí, porque eso sí ya no tiene nada que ver con el inglés, ¿no? Bueno, sí, porque pasó en Estados Unidos. Bueno, ya saben, cualquier cosa sigo pendiente. A las 3 de la mañana es la mejor hora para ver documentales. Porque aparte no tiene nada de misterioso, ni de paranormal, ni nada de eso. Son hechos históricos que tienen que ver con política y con traición, etcétera, etcétera. Pero una vez que ven el documental, en serio se abren sus ojos respecto a cómo funciona el mundo. Desafortunadamente, les digo, después de ese documental,
pues este tipo se quedó sin carrera y ahorita solo hace videitos de naves espaciales. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Les deseo lo mejor para esta semana. Cuídense mucho. Mis recomendaciones de siempre ya saben cuáles son. Manténganse en casa. No salgan si no es necesario. Cuídense ustedes y a sus seres queridos. Para que tarde o temprano nos podamos ver de nuevo en la universidad. ¿Ok? Cuídense mucho. Les deseo lo mejor. Y para cualquier cosa, ya saben, sigo aquí disponible para ustedes. Lo mejor para ustedes. Cuídense. Feliz semana y estamos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. profe. Gracias a ustedes por estar acá. Bye. Bye. Bonita tarde. Gracias, profe. Tarde. Igualmente. A todos ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Thank you, teacher. See you next week. See you next week. My pleasure.